Entonces, eso ha sido más o menos un pequeño recuento de quién soy y de lo que hago. Soy un padre de familia, tengo mi esposa, tengo una pequeña bebé de 3 meses ya de nacida y estamos sirviendo al Señor de esa manera, ¿no? Como Dios nos va guiando. Tengo un canal de YouTube también donde subo enseñanzas bíblicas, que generalmente son las mismas que comparto con mi iglesia local, solo que más atrasado, ¿no? Porque en mis tiempos libres es donde grabo la enseñanza y luego mi hermano lo sube a YouTube. Pero eso es lo que me dedico y de la manera que sirvo al Señor. Qué bueno, Horacio. Mucho gusto en conocerte, ¿verdad? Pues yo también es la primera vez que estamos aquí hablando. Y bueno, pues entonces empecemos, ¿verdad? Que Dios siga bendiciendo tu hogar, tu ministerio, ¿verdad? Y pues sabemos que Dios nos ha mandado a eso, a predicar el evangelio, y sabemos que cuando nosotros vamos a hablar la verdad siempre va a haber oposición, porque la verdad siempre tiene opositores. Y a ti te ha apasionado, ¿verdad? La escatología. Yo he estudiado un poco también de eso. Pero algo que me ha apasionado a mí es la persona de Dios, ¿verdad? La cristología, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Los atributos de Dios y la Trinidad es algo a mí que me encanta, que al principio, si somos honestos, choca un poquito, ¿verdad? Con nuestra mente, porque es lo que tenemos que reconocer, que como trinitarios, ¿verdad? Estamos tratando de entender a Dios, ¿verdad? A través de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y bueno, a mí me gustaría, Horacio, ¿verdad? Empezar, ¿verdad? Primeramente, porque ¿cómo es que ha venido siendo, ¿verdad? Esa revelación de la Trinidad? Porque, bueno, primeramente defínenos, me gustaría que nos definieras, ¿verdad? El concepto de Trinidad. ¿Es bíblico usar la palabra Trinidad o caemos en el error cuando nosotros usamos esa palabra porque no está en la Biblia? Ok, muy buena pregunta, Rolo. Algo que nuestros oyentes o las personas que están viendo el live tienen que tener claro es que nosotros vamos a encontrar muchas palabras con las cuales se definen ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas que no las vamos a encontrar necesariamente en las Escrituras. Por ejemplo, una de ellas es la palabra Biblia. Nosotros no encontramos la palabra Biblia dentro de la Biblia. Y eso no nos llevaría a decir, bueno, como la palabra Biblia no está en la Biblia, no podemos creer en ella. No tiene sentido. Generalmente usamos palabras que definen conceptos o ideas que no necesariamente tienen que estar en las Escrituras, pero que nacen de un entendimiento de ellas. Por ejemplo, la palabra Biblia es una de ellas. Yo estoy haciendo lives los días miércoles en las noches y estoy tocando el tema del rapto de la iglesia. Muchas personas atacan la doctrina del rapto de la iglesia diciendo que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Y una de las cosas que vi en la primera clase es que la palabra rapto necesariamente no aparece en la Escritura, pero la idea, el concepto, la enseñanza sí. De la misma manera, la palabra Trinidad es una palabra que no la vamos a encontrar en las Escrituras, pero el concepto, el desarrollo, el entendimiento de esta enseñanza o de esta doctrina fundamental de nuestra fe, sí está en las Escrituras. Otra cosa que podría agregar, Rolo, es que nuestra autoridad final siempre tienen que ser las Escrituras. Generalmente se ataca mucho, los que son antitrinitarios, aquellas personas que atacan la Trinidad, usan mucho el argumento de que la Trinidad recién empezó a existir a partir del Concilio de Nicea. Un concilio de obispos en el año 325 después de Cristo, donde se definió prácticamente la doctrina de la Trinidad. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra base infalible es la Escritura, no los concilios, no lo que puede haber dicho un padre apostólico, un padre de la iglesia. Esa no es nuestra autoridad final. Ellos como hombres falibles se pueden equivocar. Nuestra única fuente infalible es la Escritura. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una doctrina, una enseñanza, tiene que ser sustentada a la luz de la Escritura. Puede ser confirmada por concilios o por padres de la iglesia, pero no puede nacer de ellos. Tiene que ser encontrada en las Escrituras. Por ejemplo, una de las cosas que yo estoy estudiando en estos últimos meses es el tema del credo bautismo y el paido bautismo. El credo bautismo es el bautismo de personas que confiesan creer en Jesús como su Señor y Salvador. Son bautizadas cuando han declarado, han confesado su fe en Él. El paido bautismo, en cambio, es aquella enseñanza que enseña que los hijos de personas cristianas tienen que ser bautizados a los pocos días de nacido.
¿esa doctrina, el paidobautismo, está arraigada en las Escrituras o no? Porque nosotros sí lo vamos a encontrar en la tradición, en los padres de la iglesia, en los padres apostólicos, en la tradición. Es más, todas las iglesias históricas, como la luterana, la anglicana, la presbiteriana, la metodista, bautizan bebés. Pero nosotros encontramos esa enseñanza a la luz de las Escrituras. Personalmente considero que no, y yo soy credo bautista, pero me gusta ver los argumentos de aquellos que tienen una postura diferente. Pero nuestra fuente infalible, ¿cuál debe ser? La Escritura. Así que la palabra Trinidad no la encontramos en las Escrituras, pero el concepto y el desarrollo sí. Eso es lo que podría decir como comienzo, Rolo, con respecto a la palabra Trinidad y a la enseñanza. Si quisiera definirla, o si quisiéramos definir la Trinidad se definiría simplemente de la siguiente manera. Dios es uno, pero son tres personas, ese único Dios. O sea, tenemos un solo Dios, en esencia, en sustancia, en naturaleza, pero ese Dios nosotros lo vemos expresado en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son un solo Dios. Ese sería lo más sencillo de articular la doctrina de la Trinidad. Nuevamente, el tema del desarrollo, el entendimiento más profundo de esta enseñanza es lo que se ha ido desarrollando en la historia de la Iglesia. Los cristianos han ido pensando a través de los siglos esta verdad bíblica y la han ido desarrollando a raíz de generalmente controversias con personas que se levantaron para atacarlo. Por ejemplo, una controversia que desencadenó mucho esta doctrina fue la herejía conocida como la herejía arriana, que negaba la divinidad de Jesús de la misma naturaleza que el Padre. Pero hay otras herejías que surgieron antes que impulsaron a los cristianos a ir pensando mejor la Trinidad, ir desarrollando la profundidad de esta, pero siempre los cristianos entendieron esta verdad. Dios es uno, pero hay tres personas expresadas en ese mismo Dios. Excelente, excelente, Horacio. La verdad que sí, y es bien importante lo que tú dijiste. Hay términos que vamos a usar, pero debemos de asegurarnos, ¿verdad?, que esos términos pues estén de una manera implícita en la palabra de Dios, ¿verdad? Como es la Biblia. La Biblia, tú lo dijiste, y es un término que no está, ¿verdad?, en la misma Biblia escrito literalmente, ¿verdad? También cuando hablamos de la encarnación de Cristo, ¿verdad?, pues sabemos que el Hijo es eterno. Tampoco parece la palabra la encarnación literalmente en la palabra del Señor. Y lo fundamental es que lo que me agradó lo que acabas de decir, ¿verdad?, que la fuente de verdad para nosotros como creyentes, ¿verdad?, no son los credos, sino la misma palabra de Dios, que yo creo que siempre los credos, ¿verdad?, de alguna otra manera también vienen a ser útiles muchas veces. ¿Por qué? Porque los credos, ¿verdad?, ha venido, o es lo que la historia, ¿verdad?, nos ha narrado de las herejías que se han levantado. Pero ya lo mencionaste, ¿verdad? La segunda pregunta era respecto a eso. Entonces deducimos que la Trinidad es un solo Dios. No estamos hablando de dioses, porque las personas que atacan esta Trinidad, la Trinidad, dicen, oh, los trinitarios creen en tres dioses. No. Un trinitario que ha estudiado y que conoce la doctrina afirma que es un solo Dios, ¿verdad? Pero ese Dios coexiste en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque sería imposible, ¿verdad?, que hubiera expiación, ¿verdad?, por nuestros pecados si solamente hubiera un Dios, ¿verdad?, una unicidad, porque la palabra expiación significa, ¿verdad?, que sustituye, ¿verdad?, es aplacar la ira, ¿verdad?, de otra persona. Entonces, la segunda pregunta que era relacionada es, ¿por qué pareciera, verdad? Ya lo mencionaste, pero tal vez puedas agregar algo más. Pareciera que, según la historia, que la Trinidad ha tenido como un seguimiento, es decir, que su revelación ha sido como progresiva para el pueblo de Dios. Aunque sabemos que en las Escrituras está desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Desde cuando el Señor dice, ¿verdad?, que
Él creó los cielos y la tierra, nos habla de Elohim hasta Apocalipsis, donde termina diciendo, ¿verdad? El espíritu y la novia dicen ven, y Juan dice, y yo doy testimonio, ¿verdad? Que estas palabras son verdaderas y que Dios añadirá estas plagas, ¿verdad? A todo aquel que le añada a esta profecía, o quitará su nombre del libro de la vida, quien le quite a estas palabras de la profecía. Adelante, Horacio. Gracias, Rolo. Bueno, vamos a dividir en todo lo que he ido escuchando. Me han venido pensamientos o ideas a la cabeza. Quiero tocar 3 puntos. El primero es un punto que es muy importante para aquellas personas que creen en la Trinidad y para aquellas personas que no creen en la Trinidad, es que el concepto o la palabra Trinidad y el desarrollo de esta no es un desarrollo católico romano. Dejo claro esto. Perfecto. Un concepto correcto de la Trinidad no nace por el catolicismo romano. La palabra Trinidad no nace por el catolicismo romano. Generalmente se ataca mucho esta doctrina argumentando que es una invención católico-romana. Lamentablemente hoy en día tenemos el error, la confusión de pensar que el catolicismo es sinónimo de catolicismo romano. El catolicismo romano es una sede dentro del cristianismo histórico, pero no es la catolicidad de la iglesia. La catolicidad de la iglesia es la universalidad de ella. Todas aquellas personas que han confesado a Jesús como su único Dios y Salvador son insertadas a la iglesia invisible y por medio del bautismo a la iglesia visible. Pero esta invención, supuestamente, de la Trinidad no es un concepto o una invención católico-romana. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia entendió claramente que Jesús era Dios desde los primeros siglos, y el concilio de Nicea, que es el más atacado por el emperador Constantino y por la iglesia católica, bla, 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 no nace por la iglesia católica romana, porque es un conflicto no de Occidente, sino de Oriente. El problema estaba enraizado en la enseñanza falsa de Arrio, que era un presbítero alejandrino, que es de Egipto, era del lado de Oriente, no era del lado de Occidente. Es más, el Papa en turno no asiste al concilio de Nicea, manda 2 delegados. Por lo tanto, primeramente quiero decir lo siguiente: la doctrina de la Trinidad, el desarrollo de esta, la palabra Trinidad, no nace por el catolicismo romano, nace a raíz de la historia de la Iglesia, y generalmente esto empieza en una visión o un conflicto de Oriente, no de Occidente, con respecto a la divinidad de Jesús. Así que no caigamos en el error de pensar que la palabra Trinidad y el concepto nace de la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana se separa de las demás sedes más o menos por el año 1054, en lo que se conoce como el Cisma de Oriente. Así que no caigamos en ese error. Otra cosa que también me venía a la mente, Rolo, cuando te escuchaba a ti, era el tema de la unicidad. Muchas personas capaz se preguntan, ¿qué es la unicidad? ¿A qué se refiere Rolo con esto? La unicidad enseñaba falsamente que Dios es uno, pero que estas 3 personas de Dios que nosotros vemos en el Nuevo Testamento son como modos de Dios. Por eso a esta unicidad se le conoce como el modalismo o como el monarquismo, que era Dios es uno, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son formas que Dios se ha manifestado en la historia. En el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo, y en el periodo de la Iglesia como el Espíritu Santo. Es como si Dios se hubiera puesto distintas máscaras para manifestarse. Por lo tanto, en esta doctrina, en esta enseñanza falsa del monarquismo, modalismo, también conocida como sabelianismo, el Padre es el que muere en la cruz, no es el Hijo, es el Padre, sino que en el modo de Hijo. Pero es el Padre el que ha sido crucificado. Y son la misma persona. Pero a la luz de las Escrituras nosotros podemos desbaratar ese argumento fácilmente, porque claramente en las Escrituras se muestra una distinción entre Padre, entre Hijo y entre Espíritu Santo. Hoy día en la mañana, sabiendo que iba a tener este conversatorio contigo, Rolo, estuve leyendo un tratado de un cristiano antiguo, considerado por algunos como padre de la Iglesia, llamado Tertuliano. Tertuliano nació en Cartago, en África. Y él escribió un tratado contra el modalismo, contra el sabelianismo, contra esta doctrina de la unicidad, conocido en su escrito como contra Praxeas. Praxeas se supone que era un hombre que había empezado a promover esta doctrina, negando la pluralidad de personas dentro de un solo Dios. Así que Tertuliano expresa en más de 20 capítulos de su libro
las verdades que están en la Escritura y que demostraban que Dios es uno, pero en tres personas diferentes. Obviamente Tertuliano no tiene un desarrollo pleno de lo que es la doctrina de la Trinidad, porque como hemos dicho, esto es algo que se ha ido pensando en el transcurso de los siglos y se ha ido articulando cada vez más claro. En los primeros siglos no había una articulación, no había una profundización tan pronunciada como lo hay hoy en día. Pero la verdad esencial de que Dios es uno en tres personas ya existía desde el principio. Por lo tanto, Tertuliano trata de profundizar más en ella a raíz de estos modalistas o monarquistas que se levantaban y decían, no, Dios es uno y Dios aparece en diferentes modos. El Padre y el Hijo son la misma persona, solo que en diferentes manifestaciones. Yo los animo a poder leer capaz ese tratado de Tertuliano. Él no tiene un desarrollo completo, perfecto, de esto tiene varias equivocaciones, personalmente pienso así, porque es un hombre falible igual que nosotros, pero él ya empieza ese desarrollo y estamos hablando del año 200 después de Cristo. O sea, el concilio de Nicea sucede en el 325 y ya Tertuliano usó la palabra Trinidad en ese escrito. Yo estuve leyendo una traducción de un apologista unicitario, alguien que no cree en la Trinidad, y obviamente lo que él hace antes de empezar su traducción es envenenar el pozo. Habla pestes de Tertuliano en la introducción para luego darte su escrito. Y eso es algo común en aquellas personas que no creen como nosotros. No atacan el argumento, sino atacan a la persona. Y eso es lo segundo que podría decirte, Rolo, que me vino a la mente, ¿no? Antes de pasar a lo tercero, que era lo que me estabas preguntando, que ya se me fue un poco de la mente ahorita. No sé si me podrías repetir el tema central. Quería unir todo y mientras estoy hablando se me va. No, digo que porque ya más o menos lo dijiste en tu diálogo que acabas de dar, de que pareciera de que la Trinidad, ¿verdad?, ha tenido como un seguimiento a través de la historia, ¿verdad? Como una revelación progresiva, que aunque sabemos, como yo mencioné, que ya está explícita desde que a mí me han dicho, ¿y cuándo, sabes cuándo empezó la Trinidad, perdón? ¿Cuándo se dio ese término? Yo les digo, bueno, pues la Trinidad ha existido desde la eternidad, porque el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Pero muy bien ese aporte, Horacio. Me gustaría, ¿verdad?, que nos hablaras un poco. Ahora ya nos hablaste en el aspecto histórico. Ahora me gustaría que nos adentráramos, ¿verdad?, a la Biblia, ¿verdad? Está la Trinidad, podemos verla en el Antiguo Testamento, pues es claro, ¿verdad? Aquellos que verdaderamente quieren aprender la verdad, que está visible en el Nuevo Testamento. Pero podríamos decir que está en el Antiguo Testamento también, porque aquellos que afirmamos que Dios es trino, ¿verdad? No es que Jesús empezó a existir en Belén. Afirmamos de que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Adelante. Sí, Rolo. Bueno, vamos por partes. Primero, la Trinidad no es una doctrina que está claramente expresada en el Antiguo Testamento. Tenemos que ser sinceros, porque tú has dicho, Rolo, una verdad importante o una frase importante, y es la siguiente: revelación progresiva. ¿Qué significa revelación progresiva? Que Dios en el transcurso de los tiempos ha ido revelando cada vez más su naturaleza, ha ido revelando más cosas esenciales con respecto a Él que no lo tenían los primeros padres. Por ejemplo, si tú le hubieras preguntado a Adán qué pasa después de la muerte, lo más probable es que Adán no te hubiera sabido responder, porque Adán no tenía la revelación de la eternidad como nosotros la tenemos hoy en día. Es más, si tú le preguntaras a Abraham qué pasaba después de la muerte, él lo más probable es que no te hubiera podido responder de la misma forma en la que nosotros hoy te podríamos responder. Porque hay una revelación progresiva de Dios. Dios se ha ido revelando cada vez más a través de los tiempos. Nosotros sí encontramos, cuando ya desde nuestro punto vemos la Trinidad expresada en el Nuevo Testamento y regresamos hacia el Antiguo, vamos a ver que hay sombras de ellas. Podríamos decir que la revelación progresiva es como de una semilla que va germinando para hacerse una flor. Nosotros prácticamente tenemos la flor. Pero los primeros padres, estamos hablando desde Génesis en adelante, tenían como la semilla y empezaron a ver el brote de ella, pero no tenían la revelación completa ni esa revelación progresiva como nosotros la tenemos. Personalmente considero que nosotros vamos a seguir teniendo revelación progresiva.
¿A qué me refiero? No que hoy en día alguien revele algo nuevo, sino que cuando estemos ya con Jesús reinando acá en la tierra, va a haber otra revelación. ¿Por qué lo digo así? Porque el libro de Apocalipsis nos deja como que abierto el final. Sabemos que estamos en la Nueva Jerusalén, pero no sabemos lo que va a pasar después. Así que lo más probable es que haya una revelación de parte de Dios, me puedo equivocar con esto, ojo, que nos va a ir contando lo que va a ir pasando en el futuro. Pero es algo que aún no lo tenemos nosotros. Pero en lo que sí tenemos, sí podemos ver sombras en el Antiguo Testamento de la Trinidad. Por ejemplo, muchos apologistas cristianos de los primeros siglos utilizaban el hecho de que Dios hablara en plural en Génesis capítulo 1 para referirse a la Trinidad. Por ejemplo, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y los apologistas, aquellos defensores de la fe cristiana en los primeros siglos, decían que Dios estaba hablando ahí con las personas de la Trinidad. No estaba hablando consigo mismo en el sentido que eran uno nada más. Los judíos argumentaban de que Dios estaba hablando con los ángeles, pero no se sopesa eso en el contexto del capítulo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú lees el capítulo 1, vamos a darnos cuenta que el Espíritu de Dios se mueve por la faz del abismo, sobre las aguas. O sea, la persona que se nos introduce en los primeros versículos de Génesis 1 es el Espíritu Santo. Así que en contexto, cuando Dios habla y dice hagamos, entendemos que una de esas personas con las cuales Dios está hablando es el Espíritu Santo. Algunos comentarios judíos antiguos mostraban a la palabra de Dios ya puesta en el capítulo 1 de Génesis. Por lo tanto, ellos concluían, o nosotros podemos concluir leyendo esos escritos, esos comentarios judíos antiguos, que está implícita ahí la Trinidad de Dios. Otra cosa que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que nos apunta hacia una Trinidad, no expresada como nosotros la tenemos, pero sí que nos muestra sombras de ella, es el personaje conocido como el ángel del Señor. El ángel del Señor es un personaje que aparece constantemente en el Antiguo Testamento, pero que cuando las personas tienen contacto con él, reconocen que han visto a Dios en persona. Y cuando nosotros vemos los atributos del ángel del Señor y lo que las personas dicen acerca de él, nos damos cuenta que es Dios, pero que no es la misma persona que el Padre, que no es la misma persona de Dios en los cielos. Es Dios, pero no es la persona que está en los cielos. Es una persona distinta al Padre, lo podríamos decir nosotros con nuestra revelación, pero sigue siendo Dios. O sea, si tú le preguntabas a alguien, ¿el ángel del Señor es Yahweh? Te hubiera dicho sí, pero es el que está en el cielo, no. O sea, los dos son Yahweh, son un solo Yahweh, pero son como personas separadas. Hay unidad entre ellas dos, pero son distintas. Y eso era algo que estaba bien marcado en el concepto judío antiguo. Hay un libro, lamentablemente está en inglés, que se llama Los dos poderes en el cielo, Two Powers in Heaven, de un hombre que es judío, no cree en Jesús, pero que él rastrea esta doctrina de la pluralidad de personas dentro de Dios desde los primeros tiempos. Y él concluye que esta doctrina se consideró como herejía recién en el siglo II. O sea, estamos hablando de los años 150, 140 en adelante. Antes, esta visión de la pluralidad de Dios era algo expresado claramente en el Antiguo Testamento y en los escritos apócrifos. Si uno lee Enoc, si uno lee los testamentos de los patriarcas, que no son libros inspirados, pero que sí nos muestran el conocimiento judío de la época, vamos a ver que ellos entienden que Dios es alguien que solamente puede estar sentado en el trono, que las demás entidades o seres angelicales gobiernan o se mueven debajo de ese trono, pero que hay momentos en los cuales Dios ha mostrado que hay alguien más que está puesto al lado de su trono, o sea, al mismo nivel que él, que no es la misma persona que el Padre, pero que sí es Yahweh, es el Dios de Israel. ¿Dónde vemos eso claramente? En Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 es un capítulo donde Daniel tiene una visión. Ve al anciano de días, Dios el Padre, sentado en el trono. Pero cuando él ve esa escena, dice que se pusieron varios tronos. Puede ser 2 o pueden ser más. Pero los judíos antiguos decían, esto está en el libro Two Powers in Heaven, que, oye, si hay 2 tronos, significa que hay 2 personas gobernando. Y luego sucede que desciende o aparece desde las nubes uno como un hijo de hombre, alguien con apariencia humana.
y todos los pueblos, naciones y lenguas adoran con la misma adoración para Dios a este Hijo del Hombre. Y los judíos concluían que este Hijo del Hombre bajaba desde las nubes, montado en las nubes, para sentarse en esos tronos que se habían puesto, donde uno de ellos lo ocupa el anciano de días, que es Dios el Padre. Jesús usó mucho el pasaje escrito en Salmo 110, donde dice, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso que está diciendo que hay dos entidades, dos personas de esa divinidad, pero que son uno solo. Y Jesús usa ese versículo o usa ese capítulo para mostrar a la nación de Israel en ese momento que no podía ser David el Señor. Porque ¿quién es el Señor de David? El Señor de David era Dios, por lo tanto no podía ser David uno de los señores. Ellos decían que el Mesías iba a ser hijo de David porque era descendiente de David. Pero acá está dejando claro que es Adonai. Usa dos palabras para referirse a Dios. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Entonces el Antiguo Testamento, en general, nos muestra una pluralidad de personas, pero no nos las muestra tan claramente como el Nuevo Testamento. Otras personas, y con esto culmino para no hacer un monólogo, han visto a Proverbios 8 como la persona de Jesús. ¿Qué sucede en Proverbios 8? Vemos a la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios estuvo con Dios en la creación. Nosotros vemos a la luz del Nuevo Testamento que el que creó todo el universo, todo lo que existe, visible e invisible, es Jesucristo. Los que atacan la Trinidad van a decir que en Proverbios 8 la sabiduría de Dios fue creada por Dios. Yo fui creado, dice la sabiduría. Una de las cosas que nosotros podríamos preguntarle a esas personas que niegan la Trinidad o niegan la pluralidad de Dios, de las personas de Dios, es, ¿hubo un momento en la eternidad que Dios no tuvo sabiduría? Si tú dices que Dios creó su sabiduría, significa que hubo un tiempo en el que la sabiduría de Dios no existía. ¿Es así? Excelente. Sería una contradicción. Dios siempre tuvo sabiduría. Por lo tanto, sabemos que el Hijo es eterno. Si el Hijo es la sabiduría de Dios, si tomamos Proverbios 8 como la persona de Jesucristo, la sabiduría de Dios, Dios siempre tuvo sabiduría. Por lo tanto, el Hijo es eterno. Y esto es lo que podría decir en estos momentos para no mandarme con un monólogo. ¿No? Estoy haciendo un previo. Excelente, excelente, Horacio. Tú hoy eres el invitado. Hoy, pues es excelente todo lo que has dicho, mencionado, ¿verdad? Y la verdad que sí, la revelación de la Trinidad es algo, ¿verdad?, que ha sido progresivo, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros miramos la Biblia, vemos, ¿verdad?, esa relación intertrinitaria, ¿verdad?, donde el Padre es el que tiene, ¿verdad?, el que organiza la salvación y el que ama al Hijo, y Él decide darnos al Hijo, ¿verdad?, para que el Hijo sea exaltado, para que el Hijo sea glorificado, porque el Padre ama tanto al Hijo de que quiere de que nosotros le adoremos, de que nosotros le exaltemos, pero también el Hijo ama tanto al Padre que el Hijo nos revela al Padre. Quiere que nosotros le conozcamos, quiere que nosotros adoremos al Padre. Y de igual manera el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, el Espíritu nos revela al Hijo para que nosotros podamos tener una comunión con el Padre, ¿verdad? Y bueno, continuemos entonces. Excelente, ¿verdad? Todo lo que has dicho, ¿verdad? Ya algunos hermanos al final. Bueno, no sé si quieres añadir algo, dímelo. Sí, que me vino a la mente, para los que están escuchando el live, un versículo que habla de la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento en el contexto de Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham recibe a 3 visitantes, uno de ellos claramente en el contexto es Yahweh. Pero el que manda fuego del cielo es Yahweh también. Por lo tanto vemos como una pluralidad de personas que los dos son Yahwehs, pero Dios es uno. Y el versículo 24 del capítulo 19 de Génesis, cuando Dios manda fuego a Sodoma y Gomorra, dice lo siguiente en el original, ¿no? Dice, entonces el Señor, entonces Yahweh, hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Pero si uno empieza a analizar la palabra en el hebreo, cómo se traduce correctamente, diría lo siguiente. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte de Yahweh desde los cielos.
O sea, nombra que Yahweh hizo caer fuego sobre Sodoma y Gomorra desde los cielos, pero ese Yahweh que mandó fuego desde el cielo, lo hizo de parte de Yahweh desde los cielos. O sea, muestra dos personas de Dios en ese mismo versículo. Los animo a revisar Génesis 19:24, que es otro pasaje en el cual nosotros vemos que hay como una contradicción aparente ahí. Nosotros estamos viendo dos personas de Yahweh interactuando. ¿Cómo es esto? Si Dios es uno. Y acá podría aclarar o agregar algo más, Rolo. Cuando Sí. nosotros hablamos que Dios es uno, eso no es una contradicción cuando nosotros decimos que Dios son tres personas. Algunas personas van a atacar eso constantemente, ¿no? ¿Cómo puedes decir que Dios es uno, pero dices que son tres? O sea, son tres dioses. No es uno. Si tú me estás diciendo que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son Dios, estás diciéndome que son tres dioses, no que es un Dios. Y esto no es una contradicción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que Dios es uno, en el libro de Deuteronomio, la palabra hebrea que se utiliza para uno es la palabra ejad. La palabra ejad nos habla de una unidad compuesta. La palabra yahid es la palabra que nos habla de una unidad en singular, única. Pero la palabra ejad, la que se usa en Deuteronomio, nos habla de un uno compuesto. Un ejemplo de eso, aparte de este pasaje, lo encontraríamos en Génesis capítulo 2, cuando Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. La palabra que se usa ahí es ejad, que habla de una unidad compuesta. Por lo tanto, nosotros podemos tener la confianza de que cuando decimos que Dios es uno, no está habiendo ninguna contradicción con decir que son tres personas en esa unidad. Porque la palabra para uno en el Antiguo Testamento era una palabra que habla de un uno compuesto. Correcto. Ya que mencionaste lo de las personas, porque eso iba a ser una de las preguntas también que te iba a hacer, porque sabemos que aquellas personas que no están de acuerdo, ¿verdad? Que tú le llames al Espíritu Santo una persona y pues ellos dicen, no son personas porque Dios es espíritu y lo correcto es decir manifestaciones, ¿verdad? Y sabemos por dónde va el asunto cuando las personas quieren hablar de manifestaciones, pues ¿verdad? Quieren validar lo que ellos creen donde Dios es uno, ¿verdad? Y no es ese uno de Ejad que tú hablas, donde dentro de la deidad hay una pluralidad. ¿Cómo nosotros podemos refutar o argumentar que es válido usar la palabra persona cuando hablamos del ser de Dios? Bueno, generalmente las personas que atacan la personalidad de Dios son personas que tienen una visión unicitaria, ¿no? Personas que creen que Dios es uno y que solo cambian los modos de Dios. Pero lo interesante es que dentro del unicitarismo, muchos teólogos unicitarios han reconocido claramente que Dios es una persona y que no hay ninguna contradicción en decir que es una persona, porque cuando nosotros decimos que es una persona, no estamos diciendo que Dios es un ser humano. En Correcto. mi página de Facebook, Horacio Urteaga, tengo un escrito de un hombre que se llama Jason Dull, que es unicitario, pero él escribe un artículo en el cual da varios argumentos por los cuales podemos concluir que Dios sí es una persona. Primer argumento que él dice, si no me equivoco, es que Dios es una persona porque cuando nosotros nos referimos a persona no estamos hablando de un ser humano. Lo que nos hace a nosotros persona no es nuestra humanidad. ¿A qué me refiero? Cuando yo me muera y deje de habitar este cuerpo físico, voy a seguir siendo la persona de Horacio. No voy a dejar de ser Horacio, por más que ya no estoy habitando en este cuerpo físico. Así que no podemos equiparar persona con ser humano. Generalmente la gente que ataca la personalidad de Dios piensa, no, Dios no es una persona, no es un ser humano. No, no, no. Cuando nos estamos refiriendo a persona, nos estamos refiriendo a lo que hace una persona. Sus pensamientos, sus razonamientos, sus sentimientos, todo lo que conlleva nuestra personalidad, nuestra persona. Y cuando nosotros vemos a la luz de la Escritura el ser de Dios, vemos que es un ser personal, un ser que se comunica, un ser que tiene sentimientos, un ser que tiene voluntad, que tiene razonamiento, y eso es lo que lo encontramos en las Escrituras. Así que yo creo que un argumento clave con respecto a la persona de Dios es lo que hace una persona. No estamos diciendo con persona que es un ser humano, sino estamos diciendo con persona que contiene lo que nosotros tenemos como persona. Por eso es que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que podría decir o
ahorita que me viene a la mente con respecto a la persona de Dios. Pero si ustedes quieren un escrito, no escrito por mí, sino escrito por una persona unicitaria que contradice a sus propios colegas y que explica muy bien por qué podemos llamar persona a Dios, pueden ver ese escrito en mi canal de Facebook. Voy a tratar de ponerlo arribita, lo voy a tratar de anclar para que aquella persona que entre pueda leerlo fácilmente. Porque él da tres argumentos contrarios y los refuta, ¿no? Acá yo tengo el Word y el primer argumento contrario es: Dios no puede ser una persona porque no tiene cuerpo. Ese es lo primero que se levanta, ¿no? Y ya respondí un poco acerca de eso. Otra segunda objeción es: la Biblia nunca utiliza el término persona para referirse a Dios. Y eso no necesariamente va a decirnos de que Dios no es persona. Como la Biblia nunca literalmente le ha dicho persona, por lo tanto nosotros no debemos llamarlo persona. No se sostiene esa objeción. Y la tercera es: la Biblia llama a Dios espíritu, no persona. Y también la refuta magistralmente. Los animo a leerlo, pero en esta tercera objeción yo creo que le he respondido diciendo de que nosotros, cuando partamos de nuestro cuerpo material, vamos a ser espíritu y vamos a seguir teniendo nuestra personalidad. Por lo tanto, no se sostiene el hecho de que alguien le diga persona a Dios equivocadamente. O sea, decirle persona a Dios es una afirmación correcta, y yo creo que la contradicción nace a raíz de pensar que persona es igual a ser humano. Muy bien, hermano. La verdad que digo yo que para entender a Dios, pues también se necesitan términos humanos, ¿verdad? Exacto. Y como tú has definido persona, ¿verdad? Es un ser con emociones, con carácter, ¿verdad? Con autoconciencia. Y ya que estamos hablando acerca de la persona de Dios, ¿tú qué piensas? ¿Podría una persona alcanzar la salvación sin aceptar esta doctrina de la Trinidad? Porque muchos dicen que solamente necesito creer en Jesús, ¿verdad? Si yo creo en la Biblia me dice: cree en Jesús y serás salvo, ¿verdad? Arrepiéntete de tus pecados y cree que Jesús murió por ti, y entonces esa persona es salva. Pero yo sé que hay algo ahí detrás de esa declaración, ¿verdad? Porque no están creyendo en el Jesús de la Biblia. Pero adelante, yo te dejo que tú nos des tu respuesta. ¿Podría una persona que es modalista, hoy conocidas más que nada como solo Jesús, que se niegan a creer que Jesús, porque para ellos, ¿verdad? Los que están aquí presentes, para ellos Jesús es el Padre, ¿verdad? Así que te dejo, Horacio, adelante. Gracias, Rolo. Bueno, primero tengo que decir que una persona que no tenía la revelación completa como nosotros la tenemos, sí podía ser salva en el Antiguo Testamento sin creer en la Trinidad. Porque generalmente van a atacar eso, no van a decir: bueno, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés no creían en la Trinidad, por lo tanto, entonces ellos no se pueden salvar. Pero la respuesta es: ellos no tenían la revelación que nosotros tenemos. O sea, ellos tenían su confianza en el Dios que ellos conocían, en el Dios de Israel, y eran justificados por la fe en él. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Pablo explica eso en Romanos capítulo 4. Pero nosotros hoy en día tenemos la revelación completa en ese sentido. Y cuando nosotros vemos la enseñanza de Cristo, vemos que Él habla de su divinidad, vemos que Él habla con el Padre, vemos que Él envía o promete enviar el Espíritu Santo, vemos la persona del Espíritu Santo siendo alguien que se le intenta engañar, siendo alguien que no es una fuerza, sino una persona. Nosotros tenemos que entender que la salvación llega por un entendimiento correcto de quién es Jesús dentro de esa persona de Dios. O sea, si tú no consideras que Jesús es Dios, pero que es distinto del Padre, y que el Padre es Dios, yo creo que estás teniendo un entendimiento equivocado del cristianismo. Voy a tratar de argumentarlo de la siguiente manera. Cuando tú decides creer en Jesús y pones tu confianza en Él como tu Señor y Salvador, entiendes que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, hecho hombre, que murió por nosotros en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó, para poner su justicia en ti por medio de la fe, para Él cargar el castigo que tú mereces en la cruz, dándote justicia, dándote perdón de pecados por medio de la fe en Él. Cuando tú conoces a ese Jesús, tú vas a obtener salvación. Pero si te presentan un Jesús falso, en mi país dirían un Jesús bamba, no vas a poder obtener la salvación, porque estás creyendo en un Jesús falso. Y es más, cuando tú te fueras a bautizar, no te vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
como Jesús lo mandó en Mateo 28, versículos 19 y 20, si no me equivoco. Entonces, el ingreso a la iglesia visible por medio del bautismo es un bautismo trinitario. Obviamente, los unicitarios van a salir diciendo lo siguiente. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se deja claro que el bautismo es en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Van a salir diciendo eso. Pero cuando Lucas, el autor de Hechos, dice que la gente fue bautizada en el nombre de Jesús, no está negando que fueron bautizados en la fórmula trinitaria, sino está diciendo que ellos habían sido bautizados en la autoridad que Jesús le dio a sus apóstoles, como Él ordenó. Por eso es en el nombre de Jesús, haciendo la diferencia con el bautismo, por ejemplo, de Juan el Bautista. Entonces nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que el bautismo es trinitario, en el nombre, y miren, no es en los nombres, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un bautismo trinitario. Por lo tanto, podemos concluir que la salvación se obtiene por medio de la fe en Jesús, pero el Jesús anunciado en el Nuevo Testamento. Y el Jesús anunciado en el Nuevo Testamento es Dios, es distinto del Padre, y el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así que un entendimiento correcto de esa persona, de Jesús, y nuestra fe puesta en Él, no tenemos que ser teólogos para ser salvos. No tenemos que conocer absolutamente o entender todo con respecto a la Trinidad para poder ser salvos. Pero el Jesús que se nos presenta es Dios. Si a ti no te han presentado un Jesús que es Dios hecho hombre, que es distinto del Padre, te están presentando un Jesús equivocado. Estás creyendo en otra persona. Y es más, hoy en día nosotros podemos decir que la salvación viene por medio de la fe en Jesús, pero el que ha guardado o ha resguardado el mandamiento, la información, el conocimiento de la persona de Jesús es la iglesia en el transcurso de los siglos. Y la iglesia como conjunto ya trató estos temas. O sea, tú estarías revelándote a lo que la iglesia ha ido discutiendo y conversando y defendiendo en el transcurso de los siglos. El concilio de Nicea es un concilio donde se trató eso a profundidad. No estamos diciendo que el concilio sea infalible, vuelvo a repetirlo, pero la iglesia ya trató estos temas. Entonces, los que te predican son cristianos, son parte de la iglesia, y ellos vienen a compartirte ese conocimiento que está expresado desde el Nuevo Testamento en adelante. Entonces, la salvación tiene que ser con un entendimiento no 100% claro de lo que es la Trinidad, pero sí en lo básico. Jesús es Dios hecho hombre, enviado por el Padre, y ha venido a morir por ti. Es más, Él ha podido pagar tus pecados porque es Dios. Si Él hubiera sido solamente un hombre, hubiera sido un ángel, hubiera muerto capaz por sus pecados, pero no por el pecado de todo el mundo. Por lo tanto, esa sería la conclusión que yo doy. Tenemos que tener un entendimiento de la Trinidad hasta para bautizarnos. Perfecto, sí, la verdad que sí, porque en sí la Trinidad abarca todas las esferas en la vida cristiana. Pero mi pregunta es esa, y ya con esto quiero, como dicen algunos, un sí o un no. Una persona que tú le das evidencia bíblica y rehúsa a creer que Jesús es Dios, o que acepta que Jesús es Dios, pero te dice que Jesús es el mismo Padre, ¿tú piensas que lo vamos a ver en el cielo? Yo pienso que no. Correcto. Eso era porque muchas veces hay personas, ¿verdad?, que yo no sé si porque quieren ser más buenos que Dios, o muchas dicen no hay que ser conflictivos y hay que tener amor, y dicen que esas personas, ¿verdad? En este caso tú sabes a los que me refiero, a los unicitarios, ¿verdad? Quienes afirman rotundamente y se niegan, ¿verdad?, a creer, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Para ellos hay muchas discrepancias en su doctrina de ellos, pues sabemos que algunos dicen que Jesús, ¿verdad?, es eterno, otros de ellos dicen que no, porque apenas, y otros lo desaparecen una vez que va al cielo, ya Jesús deja de existir. O sea, es un rollo, ¿verdad?, de ellos, y por eso es que me interesó hacer este en vivo contigo, porque sé que tú tenías base bíblica y también mucha base de la historia, ¿va? Porque a veces muchos creyentes no hemos estudiado historia, y también es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, si la doctrina que hoy nosotros abrazamos también fue aceptada, ¿verdad?, por los primeros creyentes, ¿verdad?, los discípulos de los apóstoles, porque hay muchas doctrinas que han salido a través de los años. Te iba a decir otra cosa. Ok, ya que me estabas hablando acerca,
¿verdad?, de la distinción de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, algo que afirma la Trinidad. Cuando hablamos de que el Hijo muere en la cruz, ¿verdad? Y después otra pregunta y ya, no sé cuánto tiempo tienes, Horacio. No, dale para adelante, Rolo, el tiempo que Ok, tú desees. sí, cuando vemos a Jesús que muere en la cruz de Calvario, ¿verdad? Hay personas que separan, ¿verdad?, la divinidad de la humanidad de Cristo. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dicen que lo único que muere, ¿verdad?, ahí es la carne, ¿verdad? ¿Qué nos podrías tú aportar acerca de esto? ¿Qué pasa, ¿verdad?, en el ámbito espiritual cuando el Hijo de Dios, el Hijo eterno, se entrega por expiación de nuestros pecados? Bueno, hay varias cosas, o sea, es tan amplio el tema y eso es algo que nos lleva a volver a reafirmar lo siguiente, que como cristianos tenemos que estudiar la historia de la iglesia. Sí, nuestra fuente infalible es las Escrituras, pero aprendemos y nos enriquecemos muchísimo a raíz de las discusiones que la iglesia ha tenido en el transcurso de la historia y cómo las ha resuelto. Entonces, yo creo que una exhortación para todos nosotros es, tenemos que estudiar la historia de la iglesia. Y hago un paréntesis también dentro de este subtema para decir que cuando nosotros leemos la historia de la iglesia, vamos a encontrar muchos términos que nos van a sonar como católicos romanos. Pero tenemos que tener cuidado y decir que los términos que encontramos como católicos romanos en los padres de la iglesia no es porque hayan sido ellos católicos romanos, sino que era el lenguaje que ellos usaban, pero que la Iglesia Católica Romana ha conservado hasta el día de hoy. Por ejemplo, vas a encontrar la palabra católico. Y algunas personas, pero acá dice que era católico. ¿Qué pasó? ¿Y yo no soy de la Iglesia verdadera? Y la respuesta es no, tranquilo. La palabra católico era una palabra que se usaba para todo el cristianismo. Hoy en día, lamentablemente se la ha robado la Iglesia Católica Romana. Entonces, cuando tú dices, yo soy católico, piensan inmediatamente, es la sede de Roma, católico romano, pero no es un entendimiento correcto de lo que esa palabra enseñaba o decía a los cristianos primitivos. Igual con la Eucaristía, igual con otros términos. Así que no se asusten cuando ustedes lean la historia de la iglesia, porque la sede romana era una dentro de un montón de sedes, pero que luego se abrió y se separó y se independizó y se promulgó como la única verdadera, pero eso es una desviación, ¿ok? Dicho esto, ¿qué encontramos en las Escrituras con respecto al sacrificio de Jesús? En las Escrituras encontramos muchas cosas y en la historia se ha ido discutiendo para aclarar más la humanidad de Jesús con su divinidad. ¿Cuál es el rol entre una de ellas? O sea, Jesús es Dios, ¿cuánto de hombre? Su divinidad fue absorbida por la humanidad fue absorbida por la divinidad. O sea, han habido todas esas discusiones en el transcurso de la historia, en el desarrollo de ese pensamiento. Pero lo que nosotros encontramos es que Jesús, cuando se sacrifica por nosotros en la cruz, cambia a un nivel no solo físico, sino a un nivel espiritual, al punto que cuando Jesús resucita de entre los muertos, sigue manteniendo hasta el día de hoy las marcas de la cruz. Si nosotros aparecemos en el cielo hoy, el Señor nos lleva y aparecemos delante de Él, vamos a ver al Cordero de Dios como un Cordero inmolado, como dice el libro de Apocalipsis. Lo vamos a ver con las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. Así como Él le dijo a Tomás, mete tu dedo en mis manos y en mi costado y cree y no seas incrédulo. De la misma manera nosotros lo vamos a ver. Es como que Jesús hubiera dejado impregnado en Él esas medallas de honor de lo que Él hizo por nosotros. Ya Jesús nos ama tanto que para Él es un orgullo, en un buen sentido, haber muerto por nosotros. Al punto que esas marcas las va a dejar clavadas en su cuerpo glorificado. Cuerpo que nosotros vamos a tener cuando Él nos resucite de entre los muertos. Y a los que estemos vivos y a los que estemos muertos, ¿no? Entonces, sí hay un sacrificio total en la persona de Jesús. Una cosa más, muchas personas van a atacar y van a decir lo siguiente: Horacio, estás diciendo que Dios murió. Esa es una contradicción. ¿Cómo Dios va a morir? Retrocedamos y expliquemos bien los términos. ¿Qué entiendes tú con morir? El significado de la palabra morir o de muerte es separación. Cuando tú dices que tú has muerto, tú no estás dejando de existir. Tú estás separándote de lo físico de lo espiritual. Por lo tanto, cuando decimos que Jesús murió, no estamos diciendo que Dios dejó de existir cuando murió. Estamos diciendo que hubo una separación entre lo físico y lo espiritual.
Las Escrituras profundizan en eso y nos dicen que el cuerpo de Jesús fue sepultado por 3 días y 3 noches, pero el Espíritu de Cristo descendió a los lugares más recónditos de la tierra, por así decirlo, y predicó a los que murieron en el tiempo de Noé, como lo dice Primera de Pedro, si no me equivoco, o Segunda de Pedro, uno de los dos. Entonces, cuando hablamos de muerte, no hablamos de cesar de existir, sino hablamos de separación. Y en su resurrección, Jesús, en su cuerpo glorificado, ha dejado las marcas de su cruz. No sé si Perfecto. te bien a lo que tú me estás preguntando, Rolo. Sí, 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 perfecto. Eso es lo que quería que enfatizaras respecto a que lo dijiste al último, que cómo es que si Jesús era Dios murió, ¿verdad? Pero es importante entender qué es lo que nosotros, ¿verdad?, entendemos por muerte, y tú lo explicaste muy bien acerca de la separación. También, ¿cuál era la otra pregunta que te iba a hacer? Se me fue ahorita de la mente, pero... ¿Viste el tema de Mateo 28? Si era un texto añadido, ¿no? Oh, perfecto, perfecto. Qué bueno que sí, aquí lo tengo apuntado. Sí, eso te iba a decir también. Otro de los ataques, ¿verdad?, respecto al bautismo y tanto también a la Trinidad, ¿verdad? Es el texto de Mateo 28, 19, que dicen que fue un texto añadido por la Iglesia Católica. ¿Es verdad eso o sí encontramos en los textos más antiguos este versículo? No, o sea, cuando nosotros estudiamos, y déjame entrar un ratito a mi Kindle para entrar a los padres apostólicos, cuando nosotros vemos el texto de Mateo 28, 19 en adelante, nosotros vemos el bautismo, vemos el llamamiento, el llamado de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y obviamente como es un texto muy claro, las personas que niegan la Trinidad van a querer deshacerse de él a toda costa, al punto de mentir y decir que es un texto añadido. Y lo que nosotros vamos a encontrar en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento es que este texto siempre está presente. No me crean a mí, hagan ustedes la investigación. No le crean a aquellas personas que dicen, no, ese texto fue añadido después. Hay textos, y tenemos que ser sinceros, que sí han sido añadidos. No cambian ninguna doctrina, pero sí han sido añadidos posteriormente. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el pasaje donde Jesús sana a un ciego, si no me equivoco, a un paralítico, se nos dice que en el pozo donde él estaba, creo que es el pozo de Betesda, si no me equivoco, había la tradición de que un ángel descendía y que cuando tocaba las aguas, el primero que se metía ahí iba a ser sanado. Ese texto es un texto añadido, pero cuando hablamos de Mateo 28, 19 y 20, lo vamos a encontrar siempre en todos los pergaminos, en todos los papiros antiguos. No es un texto añadido. Pero si tú quisieras corroborar que esta era la forma de bautizar antiguamente en la iglesia desde el principio, un escrito que te va a ayudar a ti muchísimo es un escrito conocido como la Didache o la Didache. Es un escrito de catequesis, o sea, de discipulado a los primeros cristianos. Es un escrito que nace o se origina en el año 70, 60 después de Cristo. O sea, estamos hablando antes de la destrucción del segundo templo. Y es un texto que instruye a aquellos nuevos en la fe en las cosas de Dios. Es un texto sencillo. Pero cuando nosotros vemos el tema del bautismo, adivina cuál es la fórmula de bautizar, según la Didache, un texto histórico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, repitiendo exactamente lo que Jesús ordenó a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20. Obviamente se agregan algunas cosas prácticas que en los evangelios no está, como por ejemplo, ¿qué sucede si la persona no se puede sumergir en el agua? ¿Cómo haces? ¿Qué pasa si no hay agua corriente? O sea, no hay agua que está fluyendo. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué pasa si solamente hay agua caliente y no hay agua fría? ¿Qué hacían los discípulos antes de bautizarse? Hacían ayuno, un día o 2 días antes. Cosas así, ¿no? Que no están en el Nuevo Testamento, pero que son cosas que se fueron desarrollando como práctica de la iglesia piadosa en los primeros siglos. Pero la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está presente en los pergaminos del Nuevo Testamento como en este libro histórico para instruir a los cristianos del primer siglo, el año 70 después de Cristo aproximadamente. Perfecto. Sí, exactamente. Digo que esa es una de las artimañas, ¿verdad?, de las sectas, ¿verdad? Y eso lo vemos desde el inicio, cómo Satanás quiere torcer la palabra de Dios, ya sea que le quite o que le añada. Pero sí,
Muy, muy bien explicado, Horacio. La otra pregunta que también te había yo comentado que íbamos a tocar es acerca de cuando hablamos de que Jesús es el Hijo, ¿verdad? ¿En qué momento Jesucristo, Ujú. verdad? Sabemos que los testigos de Jehová son unos de los primeros que dicen que Jesús es un Dios poderoso, pero no todopoderoso, ¿verdad? Cuando vemos la traducción de ellos, ¿verdad? La traducción del Nuevo Mundo y leemos a primer capítulo de Juan, vemos que le dicen que es un Dios, pero con D pequeña. ¿En qué momento Jesucristo comenzó a existir? ¿Fue Jesús creado por el Padre? ¿O Jesús empezó a existir en Jerusalén? ¿Qué podemos decir, verdad? ¿A qué argumento podemos nosotros dar para decir que Jesucristo es eterno? Adelante. Ok, ok, Rolo, por si acaso se está viendo y se está escuchando bien, ¿no? Sí, correcto, se oye bien. Bueno, Bueno, yo te escucho bien. ok, gracias. Bueno, acá hay varias cosas. Vamos a empezar desde lo sencillo hasta lo un poco más difícil de entender. Lo sencillo es lo siguiente. Las escrituras nos muestran claramente que Jesús es Dios, que es el Dios de Israel, que es distinto del Padre. Él lo expresa en el Evangelio de Juan durante muchas ocasiones. Tomás, en los últimos capítulos de Juan, si no me equivoco es en el 20, reconoce que Jesús es Dios mío y Señor mío. Y Jesús no lo corrige. Nosotros vemos en los primeros capítulos y en el primer capítulo, versículo 1 de Juan, que Juan reconoce que Jesús no es el Padre, pero sí es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Obviamente, los grupos sectarios han manipulado este versículo, porque es clarísimo, y lo han cambiado a decir que Jesús es una especie de divinidad, pero que no es de la misma naturaleza que el Padre. ¿Qué les podríamos decir a esas personas? Que cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vamos a ver que los apóstoles, los discípulos de Jesús, usaron textos del Antiguo Testamento que se referían claramente a Yahweh y lo aplicaron a la persona de Jesús. Yo hice una serie de videos en mi canal de TikTok hablando acerca de si Jesús era Dios. Y si no me equivoco, ha sido la cuarta parte donde toco ese tema. Y por ejemplo, hay pasajes como Romanos 10, 9 al 13, donde se nos expresa versículos del Antiguo Testamento que hablaban de Yahweh, pero Pablo se lo atribuye a Jesús. Y por ejemplo, en ese pasaje en Romanos 10, donde dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando de Jesús como el Señor. Pero más adelante él va a citar Joel y va a decir, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, en el contexto está hablando de Jesús, será salvo. Pero cuando tú lees ese pasaje en Joel, cuando usa la palabra Señor, es la palabra Yahweh. Por lo tanto, en el entendimiento de los discípulos, la persona de Jesús era la persona de Yahweh, era el Dios de Israel. Distinto al Padre, pero eran uno. Había una unidad ahí, no estaban siendo politeístas, no estaban adorando dos dioses distintos, pero sí era la persona de Jesús equiparada con Yahweh en el entendimiento de los discípulos en el Nuevo Testamento. Además de los textos que claramente explican que Jesús es Dios, como Juan 1.1, o también las cosas que dijo Jesús, las cosas que Él mostró en su personalidad, el perdonar pecados, el ser el autor del juicio. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, Jesús dice que en el día final muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, expulsamos demonios, y Él les dirá, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Jesús se pone como el juez en el día final. Jesús se pone como aquel que perdona pecados. Entonces, en las características de Él, en los textos claros en el Nuevo Testamento, en las citas del Antiguo Testamento para hablar de Yahweh atribuidas a Jesús por los apóstoles, vemos que Jesús es claramente Dios. Ahora, ¿cuándo Jesús se hizo hijo? Acá hay varias discusiones con respecto a eso. Hay aquellos que creen que Jesús se hizo el Hijo de Dios a partir de su encarnación. Y hay aquellas personas que consideran que Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad, en su engendramiento del Padre. ¿Okay? Hay esas dos posturas. Por eso les he dicho, en el transcurso de la historia de la Iglesia se han ido repensando, se han ido articulando todas esas posturas,
La postura del Concilio de Nicea es que Jesús es el Hijo desde la eternidad. Porque algunas personas, los que consideran que es el Hijo a raíz de su encarnación, van a decir que Jesús es el Verbo desde la eternidad. El Verbo, el Logos de Dios. Pero que se hizo Hijo a partir de la encarnación. Yo más me inclino a la idea de que Jesús es el Hijo desde la eternidad. ¿Ok? Pero quiero ser sincero y decir que hay cristianos que no piensan igual. Y que no por eso dejan de ser cristianos. Pero la existencia de Jesús es eterna. Como estaba hablando acerca de Proverbios 8 y la sabiduría de Dios. Jesús es Yahweh, es el Dios de Israel, es aquel que no ha sido creado. Los arrianos decían, sobre todo Barrio, que fue el que empezó con eso, decía que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. Y ahí empieza toda la discusión arriana. Porque en buena cuenta estás diciendo que la iglesia en la historia adoró a una criatura, no adoró a Dios mismo. Entonces ahí empieza la discusión con el obispo Alejandro y nace toda esta discusión que se culmina en el Concilio de Nicea, luego en Constantinopla y demás. Pero el entendimiento que ha tenido la iglesia siempre es que Jesús no ha sido creado, sino engendrado. Y ahí viene la parte más difícil de entender. Es una parte que yo no te puedo decir, Rolo, que le entiendo al 100%, porque la Biblia dice Jesús es eterno, pero dice que es engendrado. ¿A qué se refiere la Biblia con engendrado? O sea, articular eso es bien complicado. Hay algunas personas que piensan que Jesús nuevamente fue engendrado en su encarnación y hay otras personas que piensan que Jesús ha sido engendrado desde la eternidad. La postura mayoritaria es la que ha sido engendrado desde la eternidad. Hay un autor que se llama William Lane Craig, que es alguien que hace mucha apologética a favor de la existencia de Dios, y él es alguien que personalmente, cuando habla de la Trinidad, en sus fundamentos filosóficos para la doctrina cristiana, él se inclina más a pensar que Jesús fue engendrado en su encarnación. No he leído sus argumentos, pero en el Concilio de Nicea se habla de que Jesús es engendrado por el Padre desde la eternidad. ¿A qué se refiere Jesús siendo engendrado desde la eternidad? Que Él nace, por así decirlo, eternamente desde la naturaleza del Padre. Es de la misma naturaleza, es Dios, no es el Padre, pero así como la sabiduría o la palabra se forman dentro del ser de nosotros, así es su engendramiento también. Yo personalmente, Rolo, te soy sincero, no sé cómo articular correctamente esa verdad bíblica. Es algo en lo que yo estoy creciendo y entendiendo, no es algo que he estudiado muchísimo, prácticamente no he estudiado nada al respecto, pero es una verdad bíblica, ¿no? Que Jesús fue engendrado. El Padre dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, eso es una verdad bíblica. Pero eso no niega que Jesús haya sido eterno. Eso es lo que podría decir. Muy bien, Horacio. La verdad que me gusta tu honestidad, ¿verdad? Que hay temas que sí, eso lo hablábamos el otro día con unos hermanos ahí en el grupo y sí, porque el texto que tú mencionabas donde dice que tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Lo que yo creo, Horacio, no sé qué piensas tú, creo que sería incorrecto decir que Jesús empezó a existir en Belén, ¿verdad? No sé si te entendí esa postura que tú dijiste, ¿verdad? Que Jesús empezó a ser hijo desde Belén, ¿verdad? ¿Algo así dijiste? O sí, corrígeme. Hay cristianos que argumentan eso. Cuando ellos dicen eso, no están negando que Jesús sea eterno, por si acaso, sino que el título hijo lo obtuvo a raíz de su encarnación. Personalmente discrepo con ellos porque hay pasajes como Salmos capítulo 2, como Proverbios capítulo 30, donde se habla del nombre de hijo, o sea, el hijo de Dios. O sea, un concepto que tenían los judíos antiguos, a raíz del texto en el Antiguo Testamento, es que Dios tenía un hijo, que era de la misma naturaleza que él. Por eso cuando tú lees el Nuevo Testamento a la luz de estas verdades, cada vez que Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, se está refiriendo a esos pasajes. Por ejemplo, Salomón habla acerca de eso en Proverbios capítulo 30, déjame ver si lo puedo leer a la audiencia, en donde él dice, hablando acerca de Dios, dice lo siguiente, Proverbios 34, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Acá Salomón está dejando claro que Dios tiene un hijo. Salmos capítulo 2 también habla acerca del hijo.
y que el Padre le va a dar la autoridad para regir con cetro de hierro. Entonces, el concepto de hijo existe antes de la encarnación. Por lo tanto, yo concluyo de que el título hijo es eterno, no es algo que empieza a formarse en la encarnación. Amén. Excelente, hermano. Y creo que una de las cosas es que alguien comentó ahí, entonces aquellos que afirman eso, ¿verdad? Entonces cuando Jesús empezó a ser hijo en Belén, ¿verdad? Entonces también Dios empezó a ser padre. Pero esa es la postura que otros abrazan, ¿verdad? Para los que están aquí, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias, Horacio. Te agradezco por tu tiempo. La verdad que una bendición, ¿verdad? Todo lo que nos has hablado, ¿verdad? Y no sé si quieres que tal vez hay algunos hermanos que estén por ahí que te puedan hacer alguna pregunta o quieran comentarte algo. No sé si tienes todavía el tiempo. Sí. Tengo como unos 15 minutos más. Si Ok. alguien tiene alguna duda con respecto a la cristología, lo que hemos estado hablando, con gusto, si está en mi posibilidad de responderla, se las voy a responder. Perfecto. No sé, hermano, si hay alguien que quiera, Pastor Julio, ¿verdad? Si quiere, Mano Mauricio también está por ahí, hermano, también